soy optimista. Este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad. ¡Libre y soberano! ¡Que fue el campeón que lo ratificó! ¡Social, moral y espiritualmente! Es decir, es fracaso el modelo neoliberal. ¡Ahora el rumbo! ¡Es el rumbo de la patria! Habla de un aumento importante y también puede verse ciertos registros. Continuamos entonces en Mejor que Decir, por AM740 Cooperativa Radio Libre. De Mejor que Decir, que es entender el mundo cotidiano mirado desde acá, desde nuestra historia argentina y latinoamericana. Y hoy, cuando venía para acá, empecé a recordar el tema del miedo, el tema de la violencia. La violencia. ¿Desde dónde uno mira la violencia? ¿Cómo analiza la violencia? Los orígenes de la violencia. Y por ahí estamos como repletos de discursos muy chiquititos y miradas muy chiquititas con el tema de la violencia, la seguridad. Juan Peoraro, muy buenos días. Le agradezco esta visita a Mejor que Decir. Buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos pensando en la violencia, pensando en las distintas miradas, ¿no? ¿Qué genera hoy violencia en las calles? Yo creo que en primer lugar es una cierta insatisfacción con el orden social. Digamos esto como primera lectura y como presupuesto, ¿no? Cuando hay violencia es resultado de. Yo creo que es resultado de una insatisfacción, una incomodidad con un orden social que uno puede decir muy cruel para muchos y muy beneficioso para unos pocos. Y entonces, mejor que decir es hacer y poner en práctica un bien común para todos. Y el bien común para todos no existe, porque los seres humanos somos distintos. Tenemos no nos guía solamente buenos sentimientos, sino también sentimientos egoístas, sentimientos de envidia, sentimientos pasionales o casi irracionales. Entonces, el ser humano siempre se ha acostumbrado a vivir con la violencia, a convivir con la violencia. Y la violencia es histórica, la violencia es la propia ley, ¿no? La propia ley no deriva de un acuerdo, la ley es impuesta siempre, aunque aparecen los filósofos que le dan una cierta matiz o un cierto envoltorio de que está destinada al bien común. La violencia siempre resuelve un conflicto generando otro conflicto. ¿Por qué ha aparecido, me parece, la seguridad como una cuestión en la agenda del gobierno, en la agenda de la vida cotidiana nuestra? ¿Habrá crecido el delito, como algunos dicen, el delito violento? La verdad que los datos estadísticos, si bien hablan de un aumento importante, también puede deberse a ciertos registros. La violencia entre los pobres o a los pobres ha sido quizás, es mucho menos registrada que la violencia a la clase media. Se ha perdido esa forma de integración que yo creo que hacía menos cruel la vida. Porque es cierto, el barrio, la vereda, el baldío, los amigos de la esquina, el café, y la seguridad de un proyecto de vida que tenía que ver con la movilidad social, ¿no? Mi hijo, el doctor, tenía un proyecto de vida, o sea, la casa propia, un trabajo seguro.
Y ahora todo eso se perdió en una integración, yo creo que mucho más individual, mucho más del sálvese quien pueda, y además con un miedo, porque lo que más se logró, digamos, el resultado de esto es más miedo, porque individualmente uno no se salva, ni siquiera se salva de ir al psiquiatra o al psicólogo. Hola. El tema de mientras que habla Hola, ¿qué haces? Una cosa, che, el que está en estudio ahora es Pegoraro. Inconfiable, porque ¿Y que tiene un bloque? se habla de que, por ejemplo, el hurto... Bueno, fíjate si lo podés parar cuando salga. Yo igual voy a ver si lo puedo enganchar. Dale. Listo, chao. Entonces, la integración ahora es una integración despersonalizada. No tener trabajo es mucho más que no tener trabajo. Es pérdida del respeto por uno mismo, de la identidad de uno. O sea, cuando alguien que no tiene trabajo y le preguntan, ¿y usted qué es? Desocupado. ¿Qué significa ser desocupado? Entonces la pérdida de la autoestima y así, digamos, la disolución de los lazos afectivos familiares, de pareja, de todo. Una persona desocupada es una persona que no tiene identidad, ¿no? Que se llena de miedo. Que se llena de miedos, ¿sí? Y aún los que están ocupados están diciendo, ¿cuándo me toca a mí esto, no? Juan Pegoraro, muchísimas gracias por habernos visitado a Mejor que Decir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Juan Pegoraro, sociólogo, abogado, dirige la Cátedra de Delito y Sociedad en la UBA y nos visitó en Mejor que Decir por AM 740 Cooperativa Radio Libre. Pegoraro. Perdón, disculpe. Pato Contiza, mucho gusto. Mucho gusto. Estuve escuchando la nota. Ajá. Y me gustaría, si tiene algún minutito, charlar un par de cositas. Estoy a las disparadas. No, ¿Una reunión? A ver, ¿tiene un teléfono o algo? Sí, dale. Estoy trabajando sobre un libro referido a América Latina y a los asuntos más importantes hoy. Pero me quedé muy enganchado con esto de, por un lado, esta presencia de la violencia hoy, mediáticamente hablando, la violencia en los medios, es como una declaración de que esto es violencia y otra cosa no, digamos. Claro. Y lo otro sería como el extremo, que sería decir, bueno, en realidad todo es violencia. Ajá. Y yo lo que pensaba es, ¿habrá algún punto intermedio? Bueno, sí. Lo que ocurre es que uno puede decir hay menos violencia, o sea, ¿cómo encontrar un punto donde hay menos violencia? Todo violencia o nada es violencia es un tema que uno puede abordarlo desde la sensibilidad, porque, o sea, ¿qué sensibilidad uno puede poner en marcha cuando, digamos, reflexionás alrededor de si todo es violencia o nada es violencia? Porque, fíjate, si uno piensa que la violencia es solamente cuando te ponen un revólver en el pecho, claro, decís, bueno, hay muy pocos momentos que eso te ocurre en la vida. Pero cuando uno piensa que la violencia, digamos, que tiene que ver con una incomodidad o una insatisfacción permanente en la cual uno vive en un sistema social o en un determinado sistema social, ampliás, digamos, la mirada sobre la cuestión de la violencia. Y es un tema de sensibilidad. Hay personas que no se dan cuenta de que viven en un mundo violento. Me imagino que aquellos que tienen, digamos, una vida absolutamente hecha en términos de que tienen satisfecha todos sus deseos y necesidades, piensa que esta es una sociedad donde no hay violencia. Claro. Y será el problema de los otros, no de él. Por eso te decía que una cuestión, me parece a mí, de sensibilidad. Cuando ves a un cartonero, por ejemplo, dices, este tipo no es que nació cartonero, lo hicieron cartonero. Entonces, digamos, ahí reflexionar sobre el tema de la violencia. Yo le digo a los alumnos siempre, mira, ustedes tienen que darse una vuelta, digamos, aunque sea por Plaza 11, por Plaza Miserere, digamos, ver eso, no es, o sea, no pueden vivir, digamos, pensando en que la única realidad es la facultad y el mundo académico, el mundo intelectual, donde uno discute al autor tal con el autor tal y compara esas cuestiones. Lo fundamental es ver si realmente se puede hablar de violencia en América Latina como un fenómeno diferencial, real, o si se trata simplemente de, como cada país, sus sectores medios han registrado la violencia fundamentalmente en los medios. Y si es simplemente eso. No, yo creo que uno puede decir la violencia en América Latina, uno puede registrarla como una violencia estructural, pero además hay otro tipo de violencia en cada uno de estos países que tendrían algunas características particulares de acuerdo a la tradición histórica, digamos, a
digamos, a la conformación de diferentes órdenes sociales. El tema de la seguridad, por ejemplo, es todo una cuestión que, si bien construida por los medios de alguna manera, pero me parece que está reflejando una situación digamos, novedosa. Cuando digo novedosa quiere decir cómo se gestiona la seguridad en los diferentes países. Y me parece que esto sí amerita, digamos, una discusión de cada país. No es lo mismo la violencia que en México que la violencia de Colombia, o la violencia de Colombia con la violencia argentina. Entonces, estas cosas me parece que podemos charlar y me llamás y nos encontramos. Te agradezco mucho la atención y disculpa que te haya molestado. Que estés muy bien. Yo vuelvo, subo. Chau. Chao. Hasta luego. ¿A dónde vamos, Marta? A Villa Domínico, ahí al centro oeste de la mujer, Azucena Villaflor. Menos mal que quisiste venir. Vas a ver un grupo de mujeres laburando, participando, trabajando desde sus propias historias de vida, luchando. Va a ser bueno para vos, me parece, Tato. Sí, posiblemente sea bueno, pero digamos, debe ser un ambiente bastante duro, ¿no? Es muy duro. Estamos trabajando bastante con este tema de la participación comunitaria en el Ministerio. Es una red bien interesante que hay en la provincia. Son más de 4.000 organizaciones que trabajan. Y una de ellas es la Casa de la Mujer Azucena Villaflor. Qué buen nombre, ¿no? Es un buen nombre, sí, claro que es un buen nombre. Esta parte de la inseguridad no te la cuentan los diarios ni... Se ve poquito. El tema en realidad no es el de la inseguridad, el tema de fondo es el de la violencia. Ese es el problema más duro, más fuerte, y nos atraviesa desde todos los lugares, ¿no? Y bueno, lo que te pasa, me parece, tiene que ver también mucho con el escepticismo que tenemos como sociedad, ¿no? Nos cuesta mucho creer que es posible organizarnos, que es posible revertir la situación de violencia, de inseguridad, de injusticia en la que estamos. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Yo entiendo que estés escéptico, pero vas a ver ahora. Indudablemente que también el Estado, bueno, estamos en falta, ¿no? Estamos en falta. Se rajó 10 años o más. Por eso. Desapareció. Por eso. Recuperar presencia es muy difícil. Que te crean. Que te crean, ese es el punto. ¿Por qué tendrían que creerte, no? Los foros de seguridad en la provincia tienen como ámbito de laburo la jurisdicción de cada comisaría. Hay más de 500 en la provincia. O sea, que acá existe el territorio, decís vos. Acá existe el territorio. El punto es, bueno, son jurisdicciones muy grandes y muy complejas. Y hay varios territorios. Ese es uno. Nosotros pensamos que es un territorio donde las instituciones que forman el foro tienen su sede, su vida, como en este caso la Casa de la Mujer, ¿no? Pero hay otros territorios, está el territorio del distrito, que es un territorio fuertemente político, con el cual muchas veces nosotros tenemos que entrar en disputa porque no comprenden que la participación y la organización comunitaria son ejes claves en cualquier reforma, ¿no? En cualquier proceso de cambio profundo. Y nosotros apostamos a eso. Por eso también peleamos para que sean espacios de poder. ¿Ahora dejaron algo para reconstruir? Siempre hay algo para reconstruir, ¿no? Y sobre todo en el marco de este proyecto que empieza a despuntar también para toda América. Yo estoy muy esperanzada a pesar de todo. En América Latina hay modelos parecidos implementándose. Pues es que no. Con este nivel de involucramiento y de poder de decisión es el único. Nosotros lo tenemos bastante chequeado porque nos juntamos con referentes de Chile, de Brasil. ¿A dónde me estás llevando, Marta? Ya vas a ver, tranquilo.
Muchas gracias. Sí. Bueno, buenísimo. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? No, me pareció... Me llamó la atención de los temas de los que hablan. Claro. Y además de la forma en que plantean los temas, ¿no? Y lo que tienen caminado. Ahora, ¿los temas que tocan están todos vinculados con el tema de la violencia de la mujer o...? No, pues bueno, Es el en central. parte sí, central, digamos. Porque bueno, sabemos que la violencia familiar hacia la mujer después se replica en los niños. Entonces trabajamos también los derechos del niño y bueno, también vemos que los adolescentes es como que han quedado con todo este problema de la falta de trabajo, también quedaron un poco desvalidos y entonces también trabajamos con los adolescentes, Claro. los embarazos en adolescentes. El sistema neoliberal que lleva a quedarnos a nosotros sin trabajo impulsa a que nuestros chicos salgan a la calle y ahí en la calle está la droga a la orden del día para agarrarlos y esto provoca que nuestros chicos salgan a robar y haya inseguridad. Pero es todo provocado por un sistema político que nos lleva, por el sistema neoliberal y lleva a que los países de Latinoamérica quedan empobrecidos. ¿Y los hombres, la situación de los hombres es igual de comprometida? No es tanta, pero yo creo que también hubo una violencia. El hombre está preparado para tener trabajo y traer la plata a la casa. Eso es lo que nos prepara la sociedad, la cultura. Al quedarse el hombre sin trabajo, también se produce una violencia hacia él. No tiene trabajo, esto hace que tenga problemas con la familia y también con su entorno. ¿Viste? Y también, digamos, el que tiene un trabajo quiere conservarlo y entonces a los que tiene subordinado también le produce violencia. Es toda una cadena. Los casos así de violencia interna, Sí. ¿se sufre mucho? Sí, acá en el barrio sí. Vos sabés que las mujeres, el 80% de las mujeres han sufrido violencia. No solamente violencia física, sino psicológica, económica. ¿Me entendés? Donde la mujer siempre tiene un lugar inferior, no puede opinar, no puede... Y si hay un problema en la casa, la que tiene que hacer cargo es la mujer. Es el problema de la mujer. Siempre es así. Y más, está en todos lados la violencia. Si no es que está solamente en las clases bajas, está en todas las clases sociales. Pero bueno, las mujeres que tienen otros recursos tienen otras maneras de sobrellevar este tema. En cambio nosotras, las pobres, las que vivimos en lugares como estos, que son asentamientos o en barrios precarios, no se pueden es escapar. fácil. No podemos escapar. Eso es lo que más me impresionó. Eso no lo... Y me parece que lo que yo consigo a través del movimiento son herramientas para ver que yo estaba pasando un problema y que si yo no me hago cargo de este problema y logro que otras compañeras o otras personas, hombres, porque no solo las mujeres tomamos el tema, porque no es un tema de la mujer el tema de la violencia, o no es el tema de los jóvenes solamente el tema de la inseguridad, es un tema de todo, entonces todos tenemos que ser parte de esto. Entonces cuando a mí me dan esta herramienta, yo digo, acá yo pasé violencia durante 10 años, entonces digo, esto puedo dar desde mi experiencia de poder salir y poder que las demás vean que todas podemos podemos ayudarnos. La única manera de que nosotros salgamos de este pozo donde nos han sumergido es que todos pongamos el hombro. Eso es lo principal, que entre todos, de a uno, el individualismo no nos va a llevar a nada. Tenemos que ser parte de esto, porque si nosotros no somos parte de los que nos está pasando, no vamos a poder salir. Uno vive la relación con los sectores más desprotegidos cuando te los cruzas en una esquina. Exacto. Cuando te limpian el parabrisas Pero del acá, auto. a un lugar así no venís. viaje, Y cuando claro. vienen las cámaras vienen a sacar Exacto. lo que se puede vender, digamos, que es la imagen de los efectos de la violencia. Claro, la parte amarillista, digamos. La parte amarillista.
¿Seguimos en la charla? Sí, pasemos así. (19:03) en la República Argentina. Apenas hemos superado en 3 minutos la hora 19 en todo el país. Un nuevo encuentro, una nueva emisión, una nueva edición de este programa que se llama Mejor que Decir y que se emite por la AM 740 Cooperativa Radio Libre. Tuvimos una semanita bastante movida por informaciones y por datos muy puntuales. Sin embargo, noticias y temas y asuntos que ya nos tienen raramente acostumbrados. La forma en que estos temas se encaran es un poco la razón, el motivo de la convocatoria que le hemos hecho en esta tarde-noche a Mariano Ciafardini, quien es abogado, licenciado en Criminología de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, titular, además, de la Dirección Nacional de Política Criminal, dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias a vos por la invitación. ¿Cuál es concretamente la situación, digamos, si pudieras titularlo brevemente, la situación concreta en nuestros países, en la Argentina en particular, que es donde vos tenés una mirada mucho más focalizada, de la situación de seguridad y de violencia? Yo creo que si hay algo que lo pudiera definir son 2 palabras: exclusión, por un lado, y la falta de presencia del Estado, por el otro, digamos. Esto es una combinación, me parece a mí, que ha generado extensos territorios dejados de la mano de la urbanización y la civilización, y que se han transformado evidentemente en mal llamadas tierras de nadie, porque en realidad terminan siendo tierras de corrupción, de extorsión, tierras de miedo, tierras de tráficos, de mafias y de degradación de la persona humana, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esa violencia que ha crecido tanto en América Latina, sobre todo durante los impactos de las políticas neoliberales, que son las que más han negado al Estado, justamente, las que más han retraído al Estado. Es necesaria la presencia del Estado. Las favelas, las poblaciones, las villas, bueno, o como quiera llamársele, en cada lugar, a aquellos grandes sectores geográficos que pretenden ser urbanos porque se quieren acercar a la ciudad, pero que la ciudad los rechaza, aquellos sectores donde el Estado no está salvo con la racia policial, y eso no es presencia del Estado, eso es ataque por parte del Estado, pero donde no hay nunca una oficina pública, donde nunca hay una escuela, donde nunca hay un hospital y a veces ni siquiera una sala de primeros auxilios, donde no hay instalaciones estatales, donde no llegan los servicios públicos, donde no entra el basurero, donde no entran ninguna de las acciones del Estado, salvo puntualmente algunas cosas, como puede ser alguna asistencia social, casi te diría experimental, que no se puede considerar como una presencia real del Estado. Bueno, estos son los lugares especiales por empezar, para hacer el fraccionamiento al menudeo de la cocaína. ¿Hay salida de esto? ¿Cuáles son los instrumentos que hay que poner en funcionamiento para que esto comience a revertirse? Bueno, obviamente que sí hay salida, digamos, y tampoco creo que sea una salida tan difícil en términos de lo que habría que hacer. Tal vez es más difícil en términos de cómo lograr las decisiones políticas, pero
en cuanto a la implementación de lo que habría que hacer, porque al fin y al cabo, ¿qué son todas estas zonas? Son barrios. Ya. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer barrios, digamos. ¿Qué hay en un barrio? Bueno, en un barrio está el policía en la esquina, está el basurero que entra, hay un hospital cerca, adentro, está la escuela donde van los chicos del barrio, hay servicios, la gente tiene dónde apoyarse, digamos, ve permanentemente servidores públicos, tiene contactos, hace relaciones de confianza, reteje, ocupa el espacio público. La banda ya no es la autoridad, sino no es el que domina, sino el que se tiene que esconder. Como en cualquier barrio de cualquier lado. Es decir, reconstruir el barrio, es decir, el Estado tiene que estar de nuevo allí. Hoy estuve hablando con una militante social, vamos a llamarla así. Y el tema que surgió rápidamente fue el tema de la violencia familiar, del estado de destrucción. Entonces, cuando hablabas del barrio, pensaba o recordaba cómo eran los barrios cuando yo era pibe y cómo el espíritu de la comunidad, esta palabra que está un poquito perdida, ¿no? El espíritu de la comunidad estaba ahí, metido en el barrio, ¿no? Donde existía un nivel suprafamiliar. ¿Pero qué era un nivel familiar? ¿Cómo se recupera eso? Bueno, evidentemente no con con un escenario fracturado como el que tenemos ahora, digamos. Tenemos que empezar por incorporar a todo el mundo a esta realidad urbana. Un segundo paso después de hacer esto sería evidentemente trabajar, o paralelamente con esto, trabajar mucho más en la participación de la gente, en la participación de la gente en la cosa pública, ¿no? Esta es una responsabilidad también del Estado, ¿no? Cómo ofrecer canales, cómo ofrecer espacios, cómo ofrecer lugares para que la gente se reúna, para que la gente discuta sobre las cuestiones de su barrio, de sus calles, y vuelva a establecerse estos lazos, primero de conocimiento, porque ya hay prácticamente un desconocimiento en muchos lugares de quién es quién, y segundo, de confianza, de intimidad, esas redes, como vos decís, de una familia un poco más grande, donde si uno tenía problemas familiares podía salir a recostarse y podía contar infidencias y cosas que a su vez resolvían el problema, porque ayudaban a resolver el problema, a sacar a la persona que estaba mal, a mediar, digamos, a una cantidad de cosas. Pero esto es la reconstrucción del lazo social. Y yo creo que acá el Estado también tiene su responsabilidad, porque tiene recursos como para volver a difundir esto y ofrecer los espacios, ofrecer a aquellos articuladores que por lo menos le den el primer empujón a este movimiento que es necesario, imprescindible reconstruir, porque si no, no hay solución. Por esto hay un nivel mínimo que todo el mundo tiene de resguardo, pero en la acción, en la acción y en la participación, la gente pierde el miedo. Gracias por tu presencia aquí, gracias por la buena noticia. Nos encontraremos seguramente en algún otro momento para hablar de este tema o de alguno un poquito más halagüeño. Gracias. Mariano Schiaffardini estuvo con nosotros en Mejor que Decir, la segunda edición, aquí en la AM 740 Cooperativa Radio Libre. Nosotros nos encontramos a todo efecto mañana a partir de la hora 19. Chau, pásenla bien. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo.